Hola hermanos, buenas tardes en el Señor. Mire, aquí estamos en la casa de hermana Jimena. Aquí está don Pedro, hermana Jimena, hermana Anita, el Martín y la gata no sé cuánto. Estábamos orando y antes de pasar al estudio, decirle, hermanos, a los que están aquí y a los que se van a conectar, que estudie y obedezca su Biblia, predique el Evangelio, ore por sus hermanos y por sus enemigos, ofrende según el Señor lo haya hecho prosperar y congréguese todas las veces que pueda en este tiempo. Y que otros avisos, recordar que tenemos martes y jueves a las 7:30 en casa y el día domingo por Zoom. Entonces, para que acá. Bien. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 3 al versículo 10. Entonces dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Como se ven, este es un pasaje que se puede predicar a las feministas tranquilamente. Pero es un pasaje que aparece a veces incomprensible. Hay que cubrirse la cabeza. ¿Por qué hay que cubrirse la cabeza? Que no son esos tiempos. Bueno, hay una serie de razonamientos. Nosotros la vez pasada vimos el capítulo 3 y vimos la jerarquía de Dios. La jerarquía es que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de los hombres. Y los hombres son cabeza de la mujer. Y se entiende por cabeza autoridad. No es que va adelante. Porque dice, no es autoridad, es que va adelante. No. Cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué estamos diciendo? Que Cristo es la autoridad. ¿O no? Sí, amén. Amén. Todos dicen amén aquí. ¿Hay algún amén por ahí? Amén. Bien. Entonces, en ese orden, ¿por qué Dios dicta ese orden? Dimos varias razones, pero hay una razón, diría, de sustancia de Dios. Dios es un Dios de orden. Y en Dios hay tres personas y es un solo Dios. Y en esas tres personas hay una jerarquía y una autoridad. Entonces, Dios en tres personas en una unidad de amor eterna y gloriosa, pero al mismo tiempo hay una jerarquía y hay una autoridad. Por ejemplo, Dios el Padre origen, eso significa, planifica la redención de la creación. Él hace el proyecto. Dios Hijo
actúa. El medio de la redención. ¿Cuál es el medio? Su muerte en la cruz. Y Dios, Espíritu Santo, aplica la redención a los que confían en Cristo. Hay tres personas que son Dios. Tienen los mismos atributos, pero tienen roles diferentes y hay una jerarquía y una autoridad que es Dios Padre. No significa que Cristo es inferior al Padre o el Espíritu Santo es inferior. No, tienen roles diferentes. De un punto de vista de la sustancia divina, los tres son Dios, no dioses. Son Dios. Entonces, vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento que nos habla de la Trinidad. Isaías 48, 15, 16. Isaías 48, 15, 16. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes, hermano Martín? Yo sí. El hermano Martín lo tiene. Ya, Martín. Isaías 48, versículos 15 y 16. ¿Lo leo? Sí. Ya dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Eso es, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, y allí estaba yo. Ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Léalo despacio. Lea el versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Ya, el versículo 15. ¿No? ¿Quién habló? ¿Y cuál principio? La creación. La creación. Entonces, ¿quién está hablando? Dios. Dios. Ese Jehová. es el punto. Jehová. Ya. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. A ver. ¿Quién está hablando? Jehová. Y dice, y me envió Jehová y Su espíritu. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo y el Espíritu Santo. ahí tiene la Trinidad. La Trinidad. Sí. Y se fija que hay un orden, me envió, me mandó. ¿Se fija? Si alguien dice que la Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento, yo una vez le dije a Raúl, ¿cómo se llama? No al Raúl Vilcha, al otro Raúl, ¿cómo se llama? Valdés. Porque siempre andaba peleando con los testigos de Jehová. ¿Ah? Acuérdate que está en vivo. No entiendo. Ya. Que le decimos que está en vivo. Sí, sí. Ya, No, sí. eso. Y le dije, cuando tenga un encuentro con los testigos contra Jehová, léale este versículo y que se lo expliquen. Está bien. Y como a las semanas después, digo, quedaron todos callados. Y dijo que iban a consultar con el maestro. ¿Por qué? Porque la gente no lee la Biblia. E interpreta la Biblia según preconceptos. Sí. Pero si esto es evidente en la Escritura, siempre hay teologías, religiones, herejes, apóstatas, que cambian la persona de Cristo. Destruir la persona de Cristo destruye la Trinidad. Entonces tenemos, por ejemplo, presentan que Cristo es amor en contraposición con el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces ese es un Dios bueno y acá hay un Dios malo, que se enoja, sangriento. Entonces eso es ¿cómo se llama? Presentar las cosas no como están en las Escrituras. Esto es presentar a Cristo como revelándose al Padre, pero en realidad es el hombre que hace una interpretación
y él se está revelando al Padre por medio de tener una falsa interpretación de Cristo. Otros presentan a Cristo como el Padre, y que es el Padre y que es el Espíritu Santo. Un tiempo es el Padre, un tiempo es el Espíritu Santo y otro tiempo es el Hijo. No, eso es no considerar la evidencia de las Escrituras, como por ejemplo este pasaje. Eso por un lado. Después otros presentan a Cristo como un hombre idealista, poco loco. ¿Esos quiénes son? Los ateos. Otros lo presentan como un profeta fallido. ¿Quién lo presenta así? El Islam. Otros lo presentan como un brujo. ¿Quiénes lo presentan así? Los judíos, religiosos judíos. Y otros lo presentan como una creación especial, pero no es Dios. ¿Quiénes son esos? Los testigos contra Jehová. ¿Se fija? Esto es lo que se llama una falsa cristología. Entonces, cuando usted se hacen estas interpretaciones de Cristo, se destruye no solo la Trinidad, se destruye ¿qué cosa? Perdón, me falta uno. Se presenta a Cristo también como Salvador, pero que Cristo necesita la ayuda de los sacramentos de la Iglesia. Los católicos. Los católicos. Son los católicos. Y algunos evangélicos también. Todas estas presentaciones, estas falsas cristologías, invalidan la persona y la obra de Cristo. Eso por un lado. Destruyen la autoridad de Cristo y la autoridad de Dios Padre y del Espíritu Santo. Porque si yo puedo interpretar de cualquier manera, quiere decir que yo no me estoy sometiendo a lo que dice la Escritura, que Cristo es Dios, por ejemplo. Otros no creen en eso. Entonces es el hombre, la criatura, que está teniendo autoridad sobre Dios y sobre Cristo, proclamando un Cristo y un Dios Padre a la medida de sus corazones caídos. Juan 8:24. Juan 8:24, para que lo vean también, hermano. Ya. ¿Qué dice? Y amén. Amén. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una vez le dije a un testigo de Jehová, le leí ese versículo, se acabó la conversación. Claro, y Jesucristo fue claro con los judíos, y se lo dijo en términos judíos para que ellos entendieran, porque está haciendo referencia a cuando Dios envió a Moisés a Israel y dile a los hijos de Israel que te envía, yo soy. Y Cristo hace esa referencia y le dice a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, ustedes mueren en sus pecados. Entonces está diciendo que yo soy Dios, yo soy Jehová. Eso es lo que está diciendo. Y si a partir de ahí se tergiversa, se le agrega o se le quita, eso es simplemente desautorizar a Cristo. Y el hombre asume la autoridad por su propia interpretación de lo que debe ser Cristo. Versículos 4 al 7. La jerarquía entre hombre y mujer en la iglesia. Entonces, si hay una jerarquía, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, y hay una jerarquía dentro de la Trinidad, el apóstol Pablo comienza a aplicar la jerarquía entre hombre y mujer. Y la razón es porque recordemos que la iglesia de Corinto es una iglesia que hay hartos problemas. Entonces, uno de los problemas era la actitud de las mujeres. Prácticamente había una rebelión en la iglesia. Pero esto no venía de
¿cómo se llama? Esto venía de práctica en los templos paganos, que eran prácticamente dominados por sacerdotisas. ¿Mm? Entonces, cuando se trasladaron y se convirtieron a la iglesia, a Cristo, y entraron a la iglesia, reproducían ciertas prácticas porque pensaban que era lo mismo. Pero no es así. ¿Mm? Entonces, comienza versículo 4. Dice, escribe el apóstol Pablo: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Aquí vamos a aclarar algunas palabras. Todo varón que ora o profetiza. Ahora, profetizar, ¿qué significa? Profetizar significa hablar la palabra de Dios revelada, o hablar la palabra de Dios no revelada aún, o que la está revelando en ese momento. ¿Entiendes? Entonces, un predicador expositivo está profetizando, porque está explicando la palabra de Ya Dios. revelada. ¿Ah? Ya revelada. La palabra ya revelada. Profetizar no se refiere solo a la palabra, como decir, a decir cosas futuras, o te va a pasar esto. No, eso a veces aparece más en la adivinación. Pero sí se refiere a hablar, explicar la palabra ya revelada, o decir cosas nuevas que Dios quiere revelar a su pueblo. Se usan los dos sentidos. Entonces dice, profetizar con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué significa afrentar? Afrenta, ofender, insultar gravemente el honor y la dignidad de alguien, de una persona. Entonces dice, está ofendiendo ¿qué cosa? La dignidad de su cabeza. Y su cabeza dijimos que era autoridad. Esa está rebajando su autoridad. La está ofendiendo. Para que entendamos el pasaje, ofende gravemente el honor de su cabeza, de su autoridad. Si el varón se dirige a Dios en oración, ¿quién está aquí? No te doy bola. No, cuidado porque tiene media uña, no te rasguñar al parto. Si el varón se dirige a Dios en oración o habla la palabra de Dios, tiene que ser a cabeza descubierta. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza, eso ya lo tenemos claro, con la cabeza descubierta, afrenta, ofende su autoridad, ofende su propia autoridad. Es como si se hubiera rapado. Eso es lo que está diciendo en el versículo 6. Es como si se hubiera pelado. ¿Has visto una mujer pelada? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer, si no se cubre la cabeza, es como si se hubiera pelado. Y si eso le da vergüenza, entonces cúbrase la cabeza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces aquí hay que, si se entendieron las palabras, ¿por qué está haciendo esto? Hay que recordar una cosa, que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia gentil, donde el hombre, y de costumbres gentiles, que no son solo de la iglesia, el hombre no se cubría la cabeza en público, y la mujer en público debía cubrirse la cabeza. Pero esta era una costumbre oriental de la cual también los judíos la practicaban. Entonces, cuando usted ve en internet un mexicano disfrazado de judío y dice Yeshua, Yeshua, y comienza a predicar y se pone esto, no, esa es una costumbre que vino del siglo IV, V en adelante. No es una costumbre de la Biblia. Y el kipá que usted ve en los judíos cuando se reúnen era de uso común. Era de uso común y optativo. Incluso andaban en la calle con eso, en los templos, sus sinagogas,
empezó a formalizarse dentro de las sinagogas judías en el siglo XIX. Entonces, que se pone una equipa y dice, yo ando como judío. Bueno, de la Biblia, no tiene nada que ver. Son costumbres que han ido adquiriendo los judíos. ¿Mm? Es como también las prácticas o costumbres que a veces tienen ciertas iglesias también. Puede ser. ¿Sí o no? Sí, sí. Hay iglesias que no sé, que si no tienen el piano no es santa la cosa. ¿Ah? Y si no tienen el mandolino, no, pues estamos mal, pues, estamos en pecado. ¿O no? Ese es el tema. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es decir, es una costumbre, pero hay un principio. Entonces ya vamos a llegar. Entonces, ya hablamos de las costumbres. 7, 8, 9. Entonces aquí están las tres razones por las cuales el apóstol Pablo señala que la mujer tiene que cubrirse y el hombre tiene que descubrirse cuando oran o cuando hablan o profetizan o predican o enseñan la palabra de Dios. Ahora, las tres razones son teológicas. Y cuando digo teológicas, se refieren a lo que Dios hizo al inicio de la creación. No es... ¿Qué le pasó? No se refiere a, no sé, a un estudio doctrinal así en griego y arameo y hebreo y que no entendemos. No, se refiere a cosas que hemos leído y conocemos. Tres razones teológicas de la autoridad del hombre sobre la mujer. Versículo 7. ¿Quién puede leer el versículo 7? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Exactamente. Esa es la primera razón. ¿Por qué? El hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Por la creación. Mire, Génesis 1:26. Los hermanos que están ahí sigan con Génesis 1:26. ¿Qué dice? Ya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya. Fíjese lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todavía no está la mujer. No está incluida la mujer ahí. Y el segundo aspecto es que crear el hombre a la imagen y semejanza de Dios le entrega una mayordomía. ¿Cuál es? Que gobierne la naturaleza, los peces, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido dice el apóstol Pablo que el hombre es la imagen y gloria de Dios. Génesis 2:18. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya, versículos 22 y 23. ¿Qué? Amén, amén. Versículos 22 y 23. Génesis 2, 22, 23. ¿Vaya a leerlo tú? ¿Ya ven? Ya. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ya, entonces aquí hay dos puntos. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios para gobernar la creación. Y la mujer fue creada a la imagen y semejanza de Dios por medio del hombre. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Está contenta? Para ayudar al hombre en la mayordomía que Dios le dio al hombre y lo acompañara. Ese es el orden de la creación y ese es el orden que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Por eso dije, hay una razón teológica de cómo Dios en su tiempo
Creó al hombre y después creó a la mujer. Cómo creó al hombre y cómo creó a la mujer. Qué tareas le dio al hombre y qué tareas le dio a la mujer. Y eso está en los versículos que hemos citado. Al mismo tiempo, acuérdense que Adán, según el último pasaje, dio nombre a todos los animales y no se halló ayuda idónea para él. Entonces dijo, vamos a hacerle ayuda idónea para él. Y lo hizo dormir. Y le sacó una costilla. Solo Dios hace las clonaciones perfectas. Entonces, la ayuda apta o idónea al hombre no puede ser un ser inferior, porque ya no sería apta. No puede ser inferior al hombre, ya que no sería apta para el hombre, sino que tiene que ser igual al hombre en su humanidad, pero diferente también en su humanidad. O sea, la mujer, por ser diferente al hombre, no deja de ser humana. El hombre, por ser diferente a la mujer, no deja de ser un ser humano. Para complementar al hombre y ayudarlo a la vez que el hombre complementa a la mujer en sus necesidades de mujer, esposa y madre. La diferencia entre hombre y mujer no significa superioridad de uno sobre el otro, o esclavitud del uno sobre el otro. Y el que lo crea que es así, afrenta, por eso la palabra, a Dios, creador de ambos. Entonces, no es un problema de superioridad, es un problema de orden, problema de jerarquía. Eso es lo que no le gusta ahora a la mujer. Claro, pero fíjese, incluso dentro de las mujeres, y el hombre se miente a sí mismo, el ser humano en general. ¿Por qué? Porque si yo conozco los movimientos feministas, siempre hay una que es autoridad. No, así somos todas iguales, pero todas siguen a una o dos. Los anarquistas, que dicen que no hay que tener autoridad. Los nihilistas, que hay que destruir todo. Siempre hay uno que manda. Eso es natural, de rebaño. Dentro de los animales también hay uno que dirige, ¿cierto? Hasta el lugar. ¿Ah? Hasta aquí, esta. Esa banda. Sí, se fija, siempre hay uno que tiene una personalidad que se impone y las va dirigiendo en las cosas que en su convivencia. Entonces, versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces ahí, ¿de dónde procede la mujer del varón? ¿Por qué? Porque Dios la sacó de una costilla, del hombre. Y de ahí hizo la mujer. En la semejanza humana de la semejanza a Cristo. Entonces, y versículo 9. ¿Qué? Versículo 9. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Exactamente, ya vimos el versículo, dice, yo le haré ayuda idónea al varón. Pero aquí en el versículo 8 y 9 dice lo mismo, pero con otras palabras. Sí, Claro. pero es que lo que él está exaltando, ¿cómo decir? Estas características. ¿No será muy machista? Bueno, esa es la acusación que tiene el apóstol Pablo. Sí, porque lo dice dos veces, pero recalcando que el No. hombre, o sea, claro. No, el versículo 8 está hablando de la procedencia y el versículo 9 está hablando del propósito. Ah, ahí está, pues ya. Eso, No nos pongamos feministas. ya. Ahí tiene acorralado. Entonces, la mujer fue creada por causa del hombre y el hombre fue creado por causa de Dios. Pero ambos son criaturas únicas, creadas a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, y ahí está el versículo 10. Versículo 10. Por lo cual,
La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya, aquí hay un pasaje, A ver, quiero saber eso. un pasaje. Vamos a comenzar las razones argumentadas por el apóstol Pablo sobre la autoridad del hombre sobre la mujer están, como dijimos, en la creación del hombre y la mujer según los propósitos de Dios. Dijimos una razón teológica. El hombre para gobernar y la mujer para acompañar y ayudar. No es porque el hombre sea superior o por razones culturales que deben ser superadas con leyes de igualdad y preponderancia y de la mujer sobre el hombre. Que el mundo incrédulo que ha desechado o ha tergiversado a Dios crea que la autoridad del hombre sobre la mujer es un contubernio machista para dominar a la mujer es parte de su desprecio a Dios y a Cristo y a su palabra. Pero que esas creencias ateas y satánicas sean promovidas por cristianos e iglesias revela la decadencia espiritual y la rebelión mundana en las iglesias supuestamente cristianas. La imposición de pastoras, de obispas, de apóstolas es una abierta rebelión contra Dios, y la imposición de pastoras lesbianas y pastores transgéneros y homosexuales es una obra satánica, es el dominio del diablo en la iglesia. Y muchos, demasiados cristianos, se abstienen de denunciar ese desprecio de Dios a Cristo y a su palabra, lo cual es negar a Cristo y vanificar, significa ser inútil el Evangelio de Dios, con las obras de silencio y cobardía espiritual. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esto que ha entrado en la iglesia, que es el feminismo y bueno, toda la discusión que hay, que hayan pastoras, que hay homosexuales, etcétera, y toda esta manga de pecadores que se montan como pastores o líderes de iglesia, es simplemente una obra que viene del diablo, con una doctrina de demonio. Entonces las doctrinas de demonio se han arraigado en la iglesia en este periodo desde hace muchos años. Veamos Mateo 10, 32, 33. Mateo 10, 32, 33. ¿Lo tienes, hermano? Ya. 32, 33. ¿Quién lo tiene? Ya, Fuerte y claro. que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, confesar públicamente que Cristo es el Señor, implica ¿qué cosa? Obedecer a Cristo. Porque si yo digo que Cristo es el Señor, pero ando batiendo récord de pecado, estoy negando lo que estoy diciendo y en el fondo estoy negando a Cristo con mis hechos. Entonces muchas iglesias de hoy están mucho peor espiritualmente que la iglesia de Corinto, a la cual el apóstol Pablo dirige esta carta. Entonces es una doctrina que, si no entendemos que la autoridad del hombre sobre la mujer es una doctrina que nace ¿dónde? En la creación.
No es un aspecto cultural, no es un contubernio machista que se reunieron los hombres por ahí en el tiempo y decidieron que las mujeres van a tener vagina y los hombres van a tener pene y eso la mujer va a quedar embarazada y ese contubernio es hasta hoy día y eso hay que destruirlo. Porque eso es lo que dicen. No. Entonces hay una razón de un punto de vista de la escritura, hay una razón de Dios, como Dios hizo las cosas para un cierto orden. Este orden ¿cuándo se rompe? Con el pecado. El pecado siempre trata de romper el orden de Dios, quebrantarlo, porque cuando se rompe el orden de Dios, el desorden cultiva el pecado. Entonces, volvemos. La mujer tiene que tener señal de autoridad sobre ella, sobre su cabeza. La señal que la mujer, voy a partir de ahí, no se somete a Dios y al hombre es su vestimenta provocadora, sensual. Sea que use vestido o que use pantalón. La moda, toda la moda de los años 60, cuando apareció la mini. Yo me acuerdo, una modelita flaquita inglesa, apareció con un vestido corto y fotos, todo mundial, la minifalda. De ahí en adelante, toda la moda, sobre todo respecto a la mujer, es provocativa, sensual. Sí. No hay ninguna moda conservadora, no, porque lo que vende es eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso está en línea con ¿qué? Con la naturaleza pecaminosa de la mujer y del hombre. Entonces, y por otro lado, es su vestimenta provocadora, sensual, sea que sea vestido o que sea un pantalón. Y por otro lado, las feministas extremas manifiestan su rebelión a Dios con la fealdad de su cara y de su cuerpo y la práctica de la homosexualidad. Al tiempo del apóstol Pablo, la señal de autoridad sobre la mujer era cubrirse la cabeza en público. Pero el cubrirse la cabeza era una señal cultural y no es una señal teológica. Es decir, no es normativa para todas las iglesias en todos los tiempos. Porque en Occidente la mujer no usaba el velo. En Oriente sí. En Oriente sí las mujeres se cubrían. Todavía. Pero en Occidente no. Se puede ver los retratos de mujeres, sea campesinas, sea mujeres de ciudad, sea mujeres princesas o reyes, ninguna tiene velo. Pero si usted ve mujeres medio orientales, antiguas y ahora, el velo, cubierta a un paño. Entonces, ese aspecto es cultural. Entonces, es una señal cultural que no es normativa. Hay iglesias, por ejemplo, no son muchas, que las mujeres tienen que ir con velo. La Iglesia Católica, antes del Concilio de Vaticano, las mujeres obligatoriamente entraban a la iglesia, al templo, con velo. Velo blanco, velo negro, etc. Entonces, pero que la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre sí misma, eso depende de cada cultura. Pero la mujer cristiana de hoy, si es genuina y se somete a Cristo, por amor a Dios, debe llevar una señal de autoridad sobre sí misma. Por cultura y sobre todo en Occidente, no existe el uso del velo o cubrirse la cabeza en la mujer. Entonces, ¿cuál puede ser la señal de sometimiento de la mujer o que está bajo autoridad? Veamos 1 Timoteo 2, 9 y 10. Pastor, pero eso afecta solo en el matrimonio. No, está hablando de la iglesia acá.
Prefiero que el sometimiento de la mujer es... No, pero eso en general. Si tú viste la predicación anterior, cuando Dios crea al hombre y que el hombre es autoridad de la mujer, es global. Matrimonio, iglesia, sociedad. Ah, ya. ¿Cuánto? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo tengo. Ya. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Yo saqué aquí 4 puntos. Y que pues son útiles para hoy día a la cultura occidental. Recordemos de que está hablando el apóstol Pablo a una iglesia de Corinto. Corinto está en Grecia, cultura occidental. Entonces, vestir en modo decoroso. ¿Qué significa decoroso? Respetuoso, no provocativo. Esa es la primera cosa. Segundo, una actitud pudorosa. Significa decente, que nos llama la atención sobre sus atributos femeninos. Si no tiene un escote hasta el ombligo, por ejemplo. Unos shorts súper cortos. O no se pone pantalones que se ven hasta las venas del trasero. No. No, eso para que no entendamos. Porque a veces las hermanas no entienden. No sé, es verdad. Ya. 3. 3. Modestia. Es decir, sin alarde y sin llamar la atención. Eso significa modestia, sin llamar la atención sobre sí mismo, con ropa llamativa o provocativa. Y 4, buenas obras que demuestran su devoción al Señor y sometimiento a su marido. Y yo agregué otra. Esto lo digo, no es de la Biblia, esto lo agregué yo. Y podría agregar que una mujer casada, cuando va al culto, debe estar al lado de su marido, alabando juntos al Señor. Y no debe estar sentada con su mejor amiga para comentar los que van al culto, el culto, como habla el pastor, etc. Ni el marido debe sentarse con alguna hermanita soltera para consolarla o disipularla personalmente. Sí, amén. Esa es la señal, el matrimonio tiene que estar juntos ahí. Bueno, yo soy soltera, me puedo ganar Bueno. el lado que quiera. Se sientan adelante, entonces. ¿Entiendes? Esa se la agregué yo, no está en la Biblia, pero es bueno. No, sí, está bien, sí. Está bien para Sino que las ambos casadas. deben ser pudorosos, recatados, respetuosos con los hermanos en la iglesia. ¿Y esto por causa de qué? Los ángeles. Los ángeles, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué tienen los ángeles que ver con la iglesia de Cristo? Los ángeles están presentes. Los ángeles son observadores atentos al comportamiento de los cristianos y se hacen presentes en las reuniones de la iglesia. Ya, ¿verdad? Lucas 15:10. Lucas. Juan. ¿Lucas cuánto? 15:10. Ya era el punto. Léelo. Ya, no. fuerte y claro. ¿15 cuánto? 15:10. Ya. Ya dice: Fuerte, fuerte. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. ¿Dónde está el gozo? Los ángeles hacen fiesta. Porque convirtió a Cristo y fue integrado en la iglesia. Entonces, esto significa que los ángeles están observando qué está pasando no solo en el mundo, sino en la iglesia. Miren, ayudan a los creyentes. Hebreos 1, 13, 14.
Hebreos 1, Hebreos 13, 14. ya. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos son ayudadores de ¿quiénes? De los cristianos. Cuando dice espíritu ministradores, es espíritus servidores. ¿Se acuerdan cuando el ángel en Apocalipsis que hizo maravilla delante de Juan y Juan se arrodilló para adorarlo y dijo, no me adores a mí porque yo soy un consiervo contigo? Adora a Jesús, es el espíritu de la profecía. O sea, yo soy un siervo como tú. Pero el ángel le estaba explicando, le estaba mostrando, le estaba ayudando. ¿Entiendes? Entonces, son para ayudar y son testigos de las decisiones de los cristianos y quisieran hacer las cosas que hacen los hijos de Dios. Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Ya. A esto se les reveló que no para mí mismo, no. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Perdón, ahí se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento. Sigue. A esto, ¿qué dice? Léelo de nuevo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Los cristianos de este tiempo. Ya, sí. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Exactamente. ¿Por qué miran los ángeles? Porque los ángeles quisieran hacerlo ellos, para glorificar a Dios. No. Entonces cuando dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad en la iglesia para que los ángeles alaben y glorifiquen a Dios. Porque los ángeles están presentes. Nosotros no los podemos ver, ni siquiera sentir. Pero la Biblia me dice que están presentes en la vida de la iglesia y de los cristianos. No son el ángel de la guarda católico y que hay que orar. No, eso es pagano. Darse compañía. Eso. No me desampare ni de noche ni de día. Entonces la sabiduría y atributos de Dios son exaltados y conocidos a los ángeles santos y los santos caídos por medio de la actividad de la iglesia de Cristo. Efesios 3:10. Amén. Esta parte yo la encontré tan hermosa, dije yo, ¿cómo hace las cosas el Señor? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea adorada, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, dice, la multifacética sabiduría de Dios se da a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. En los lugares, a los principados y potestades en los lugares celestiales. a los ángeles. Y cuando habla de potestades, habla de ángeles caídos y ángeles santos. Está hablando solo de... Entonces, los santos ángeles de Dios también esperan santidad de la iglesia y esperan sometimiento de la mujer al hombre según Dios, para glorificar a Dios ante los ángeles. Y esto glorifiquen a Dios en el mundo de los espíritus.
¿Se fijan en esta relación? Porque dice lugares celestiales. ¿Dónde es glorificado Dios? Porque nuestro testimonio va al cielo. Por medio de los ángeles dice, mira lo que hace la iglesia de Cristo. Estos pecadores, mira ahora. ¿Mm? La iglesia está puesta en la tierra, pero con bendiciones celestiales por Cristo Jesús, para testimonio de la gloria de Dios a los ángeles santos, a los ángeles inmundos, al diablo, a las almas condenadas, a las almas salvadas en espera de resurrección y a los hombres y mujeres vivos. En torno a la iglesia de Cristo hay una guerra cósmica. Cósmica significa universal. Del mal contra Dios y contra todo lo que es de Dios. De modo que la obediencia de los cristianos a la jerarquía y al orden de Dios es un testimonio universal. De la santidad y el orden de Dios, para que todos, ángeles, demonios, hombres, den gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Yo terminé. Quedamos como tú. Pero no por eso uno puede orar por los ángeles. No. O pedirle algo a ellos. No. Dios se encarga. Dios se encarga de poner esto, haga esto otro, aquí, allá. Pero entonces eso, cuando uno está en peligro de algo, nosotros no lo vemos espiritualmente. Entonces, si los ángeles a ti te han salvado de cosas, Dios los ha mandado así porque como Dios a salvarte de algo. Claro. Posiblemente. Porque posiblemente sí. Y yo creo que cuando estemos ante el Señor, ahí nos vamos a dar cuenta de cuántas nos salvó. ¿Cuántas veces en la iglesia, claro, cuántas veces en la iglesia, sin verlo nosotros, sin sentirlo, los ángeles cantaron con nosotros alabando a Dios? O ahora pueden estar escuchando. ¿O cuántas veces el Señor nos libró de algo por medio de un ángel? Pero eso tampoco es para que lo adoremos. No. O sea, siempre hay que tener... Hay que tener la proporción, es decir, nosotros adoramos a Dios. Claro. Por medio de Jesucristo, qué sé yo, en el poder del Espíritu Santo. En algo es Dios el que tiene el mandato y tiene, ¿cómo se llama?, la autoridad de decir, Él manda a los ángeles. Los ángeles están mirando a Él. Cuando dice, cada uno de estos niños, cuando dice que sus ángeles están frente o ante Dios, porque es Dios que decide el cómo y el cuándo. Entonces, el culto a los ángeles es un culto pagano, que es exactamente igual a un culto a los demonios. Entonces, es peligroso confundirse. Porque podemos caer en esto. Que nos entusiasmamos y mi ángel, como decían una vez algunas iglesias, años atrás, yo no sé todavía, ¿estás conectado con tu ángel? Todos dicen que tenemos un ángel que nos guarda. Ya, pero eso lo decide Dios. Y puede ser también que el mismo Espíritu Santo nos guarde. Pero eso nosotros no lo sabemos. Pero sí tenemos que tener conciencia clara de que Dios no nos abandona. Ese es el punto. Dios no nos abandona. No, amén. Entonces, y cuando habla de esto, es que nuestro testimonio, como hijo de Dios, obediente a Cristo, tiene un rango universal. ¿Por qué? Porque esta obediencia, esa santidad, Dios va a ser exaltado en el mundo de los espíritus, que nosotros no podemos ver ni podemos sentir por ahora. Entonces, asumir esa dimensión espiritual de la actividad de la iglesia y de la vida del cristiano es para entender cómo Dios está haciendo la obra. Y aquí nosotros no hay que pasé piola en la tierra, no, tu testimonio ante Dios Sal fuera, sal fuera.
tiene rango universal. Atrás. En la pitunita. Oh, Atrás. sí Bien. que era blanca. Bueno, eso es, hermana. Yo espero que les haya gustado. Sí. Porque a mí también, cuando yo lo empecé a leer y empecé a ubicar, dije, Dios mío, aquí está la explicación de cuando dice Efesios 3 que somos bendecidos en los lugares celestiales. Con toda bendición en espiritual en los espiritual. lugares celestiales. En Cristo Amén, Jesús. dije yo, aquí está la explicación. Mm. ¿Mm? Entonces, esa es la obra que hace Cristo Amén. con los que creen. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar para cerrar. ¿Mm? Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, dale gracias, Señor, por esta palabra, Señor, como usted ha hecho todas las cosas perfectas, Señor. Amén. Perfectas, Señor. Es admirable. Nosotros estamos sorprendidos gratamente, Señor, como usted hace su obra en nosotros para una proyección universal, que sea un testimonio que glorifique su nombre en el mundo espiritual también. Gracias, Señor, por hacernos participar de tan grande obra, Señor, por medio de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea usted, Señor, y toda honra y toda gloria suya es. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el jueves. Saludos a todos, a Manuel González, veo Francisco Javier y vi otros por ahí en delante, que a la Natalia. Muchos saludos, que el Señor les bendiga y nos vemos el jueves. Amén. Amén.